Sujeto la diminuta pinza con una firmeza que mis 82 años ya no deberían permitirme, guiando la mano de mi nieto, Leo. Sus dedos, acostumbrados a la superficie lisa de una pantalla, tiemblan al intentar colocar un resorte de escape que es más fino que un cabello. Más suave, chaval, con más delicadeza, le susurro, y el olor a aceite de reloj y madera vieja llena el pequeño espacio entre nosotros. Tienes que sentir cómo la pieza te pide encajar, no forzarla. Él asiente, con la frente perlada de sudor, concentrado como nunca lo había visto. Observo nuestras manos juntas, una surcada de arrugas y manchas de la edad, la otra joven, y aún por escribir su historia. En este preciso instante, me pregunto, ¿qué es lo que de verdad le estoy transmitiendo? ¿El arte de reparar un mecanismo antiguo o la paciencia para escuchar el latido silencioso de las cosas que importan de verdad? Desde que Marta se fue, el silencio en esta relojería se ha vuelto denso, casi sólido. Antes, su risa competía con el tic-tac de los 100 relojes que nos rodeaban, creando una sinfonía caótica y perfecta que era la banda sonora de nuestra vida. Ahora solo queda el tic-tac, un recordatorio constante del tiempo que pasa y del que ya no volverá. Cada reloj en estas paredes tiene una historia, un alma que he cuidado durante más de 60 años. Son mis compañeros, mis confidentes. Cuando sus mecanismos se detienen, siento como si una pequeña parte de mi propio corazón dejara de latir y devolverles. La vida se ha convertido en mi única razón de ser, un ritual presente y activo contra el olvido y la quietud que amenaza con devorarlo todo en esta etapa final de mi existencia. La llegada de Leo a este santuario del tiempo fue, al principio, una imposición. Mi hijo, preocupado por mi aislamiento, insistió en que el chico pasara las tardes conmigo. «Papá, necesita desconectar de tanto videojuego, y a ti te vendrá bien la compañía». Leo llegó con la resignación pintada en el rostro, sus auriculares como una barrera contra mi mundo y su móvil como un ancha a la modernidad que yo apenas comprendo. Las primeras semanas fueron un diálogo de sordos, un abismo generacional abierto en mitad de mi taller. Yo le hablaba de áncoras y volantes, y él me enseñaba memes que no entendía. Parecía una causa perdida, un intento torpe y desesperado de conectar dos universos que giraban a velocidades completamente distintas, una batalla diaria contra la distracción. Empezamos con lo más básico, la anatomía de un simple reloj de bolsillo de cuerda. Le mostré cómo identificar cada componente, el barrilete que almacena la energía, el tren de engranajes que la transmite, el escape que la dosifica con precisión suiza. Le entregué mi propia lupa de relojero, la que me acompaña desde que era un aprendiz. Verlo intentar encajarla en su ojo, torpe y extrañado, me arrancó una sonrisa. «El truco está en no pensar en ella», le dije. «Deja que se convierta en una extensión de tu vista». Sus primeras intervenciones fueron un desastre de piezas caídas, tornillos que parecían tener vida propia y una frustración que casi le hacía abandonar cada 5 minutos. Era la impaciencia de su generación contra la paciencia milenaria de mi oficio, una tensión palpable en el aire del taller. Mi objetivo no era convertirlo en un maestro relojero de la noche a la mañana, sino en enseñarle a mirar de verdad, a entender que cada diminuta pieza, por insignificante que pareciera, cumplía una función vital en el conjunto. Le expliqué que un reloj no es solo una máquina para medir el tiempo, sino una metáfora de la vida misma, un sistema delicado y complejo donde el fallo más pequeño puede detenerlo todo. Le estaba pidiendo que ralentizara su mundo, que sincronizara su ritmo frenético con el pulso tranquilo y metódico de un mecanismo de relojería. Era una tarea titánica, y en el fondo de mi corazón dudaba que tuviera éxito.
El abismo entre nosotros parecía demasiado grande para ser salvado por unos cuantos engranajes y muelles. ¿Tienes tú también algo valioso que enseñar a alguien? Nuestra primera gran prueba fue un viejo despertador de campanas de los años 50, un trasto ruidoso y sin valor aparente, pero perfecto para un principiante. Tu misión, le dije con un tono solemne que escondía una sonrisa, es desmontarlo por completo, limpiar cada pieza y volver a montarlo. Y tiene que funcionar. Leo me miró como si le hubiera pedido construir una catedral con palillos. La tarea parecía sencilla en la superficie, pero la relojería es el arte del diablo, donde la simplicidad esconde una complejidad abrumadora. El primer día lo pasó simplemente observando, dibujando en una libreta el orden de cada pieza al ser extraída, un método que yo mismo aprendí de mi maestro para no perder el rumbo en el laberinto mecánico. Era el primer paso para enseñarle a ver la estructura antes de tocarla, a respetar el orden inherente de las cosas antes de imponer su voluntad sobre ellas. El segundo día comenzó el verdadero desafío. Los tornillos, diminutos como granos de arena, se le escurrían de las pinzas una y otra vez, cayendo al suelo con un tintineo casi burlón. El muelle real, al liberarlo del barrilete, saltó con una fuerza inesperada, una espiral de acero que casi le golpea en la cara. Le expliqué la importancia de la tensión controlada, de anticipar la energía contenida en cada componente. Esto no es un juego, Leo. Cada pieza tiene su propia voluntad, su propia memoria. Tienes que aprender a respetarla, a dialogar con ella antes de actuar. Él resopló, frustrado, mirando de reojo su móvil que vibraba sobre la mesa de trabajo. Veía la tentación en sus ojos, el deseo de escapar a un mundo digital donde los errores se deshacen con un clic y la paciencia no es una virtud requerida para avanzar. La limpieza fue una lección de humildad y de atención al detalle. Con un paño suave, bastoncillos de algodón y una solución especial que preparo yo mismo, frotó cada engranaje, cada leva, cada pivote, eliminando décadas de polvo y aceite coagulado que frenaban el movimiento. Le enseñé a observar el brillo recuperado del latón, a sentir con la yema del dedo la suavidad de una superficie perfectamente pulida. La suciedad es el peor enemigo del tiempo, le sentencié mientras supervisaba su trabajo. Se acumula, crea fricción, ralentiza el movimiento hasta detenerlo por completo. Es como los malos recuerdos en las personas, si no los limpias, acaban por pararte el corazón. Él no respondió, pero noté que su forma de manejar las piezas había cambiado. Ya no eran simples trozos de metal, sino artefactos delicados que merecían su cuidado y su respeto. El momento crítico, el verdadero muro a escalar, llegó durante el ensamblaje del sistema de escape. La horquilla del áncora y la rueda de escape deben sincronizarse con una precisión de micras. Un movimiento en falso y el corazón del reloj no latirá jamás. Leo lo intentó 1, 2, 10, 20 veces. Sus manos, antes temblorosas por la inexperiencia, ahora lo hacían por la frustración y el cansancio. «No puedo, abuelo. Es imposible», dijo finalmente, dejando caer las herramientas sobre la mesa con un ruido metálico que me dolió en el alma. Fue nuestro primer gran obstáculo, la personificación de esa impaciencia moderna que yo tanto temía. Era el momento de la verdad. O superaba este muro de frustración, o mi taller volvería a sumirse en el silencio para siempre, confirmando mis peores miedos sobre la fragilidad de mi legado. Me senté a su lado y no dije nada durante un largo rato. El silencio a veces enseña más que las palabras. Simplemente puse mi mano sobre su hombro, un gesto que valía por 1000 discursos. Luego, cogí las piezas y le mostré el movimiento una vez más, exagerando la lentitud, narrando cada microgesto. No luches contra la pieza, Leo. Acompáñala. Imagina que es una llave entrando en una cerradura.
No la fuerzas, buscas el camino que ya existe. Cierra los ojos si es necesario y siéntelo solo con el tacto, con la punta de las pinzas. Él respiró hondo, cogió las herramientas de nuevo y esta vez, con los ojos casi cerrados, lo intentó. Hubo un minúsculo clic, casi inaudible pero tan claro como una campana para nosotros. La pieza había encajado, sus ojos se abrieron de par en par y vi en ellos una chispa de asombro y orgullo que valía más que todo el oro de Suiza. Aquella pequeña victoria fue un punto de inflexión fundamental en su aprendizaje. Despertador, una vez reensamblado por completo, volvió a la vida con un tic-tac vigoroso y sonoro que llenó el espacio. Cuando hicimos sonar la alarma, sus campanas estridentes resonaron en el taller y Leo saltó hacia atrás, riendo a carcajadas. Una risa genuina y liberadora. Era la primera vez que lo oía reír así en mi santuario de silencio. Esa risa fue más gratificante que el sonido de cualquier carrillón de una catedral. En ese instante me di cuenta de que no solo le estaba enseñando a reparar relojes, le estaba dando, sin saberlo, las herramientas para reparar su propia paciencia, para construir su propia capacidad de concentración y para encontrar la alegría en la superación de un desafío tangible. El despertador funcionaba, sí, pero lo más importante es que algo dentro de él también había empezado a funcionar de nuevo. Recuerdo a mi propio maestro, el señor Damián, un hombretón vasco de manos como palas y una paciencia de santo que parecía infinita. Nunca me levantó la voz, pero su silencio era más elocuente y severo que cualquier reprimenda. Cuando yo cometía un error, él simplemente desmontaba mi trabajo sin decir una sola palabra y me lo dejaba en la mesa para que empezara de nuevo desde cero. Aprendí a la fuerza que cada error era una lección silenciosa, un escalón necesario en el largo y arduo camino hacia la maestría. Intento emular esa paciencia con Leo, pero sé que los tiempos han cambiado. Su generación necesita un feedback constante, palabras de aliento, una guía más verbal y explícita que la que yo recibí. Mi método debe adaptarse a él, no él a mi viejo mundo. Con el despertador conquistado y su tic-tac marcando nuestro pequeño triunfo, decidimos subir la apuesta. Le señalé el gran regulador de pared que había pertenecido a su bisabuelo, mi padre. Un reloj de péndulo majestuoso, con su caja de roble macizo y una esfera de porcelana inmaculada que llevaba más de una década en silencio en un rincón. «Este es nuestro próximo proyecto», anuncié con solemnidad. Leo tragó saliva, sus ojos recorriendo la imponente pieza de arriba a abajo. La complejidad de ese mecanismo era 10 veces mayor que la del despertador. Tenía sonería de horas y medias, un péndulo de lira que requería un ajuste milimétrico y un sistema de suspensión de una fragilidad extrema. Era un salto al vacío para él, pero vi en sus ojos que el miedo se mezclaba ahora con una genuina curiosidad y un incipiente deseo de superación. El desmontaje nos llevó una semana entera de trabajo metódico y concentrado. Catalogamos cada tornillo, cada leva, cada rueda en pequeñas cajas de cartón etiquetadas con precisión de cirujano. Era como una excavación arqueológica en el corazón del tiempo, un viaje a las entrañas de un gigante dormido. Para mi sorpresa, Leo se encargó de documentar todo el proceso con la cámara de su móvil, haciendo fotos de cada paso, de cada pieza en su posición original. Al principio me pareció una distracción innecesaria, una manía de su era digital. «Mi memoria es el mejor archivo que existe», le dije con el orgullo de un viejo artesano. Él simplemente sonrió y siguió fotografiando. «Confía en mí, abuelo, esto nos será útil, ya verás». No le di más importancia, atribuyéndolo a sus costumbres modernas, sin saber que esa pequeña manía suya cambiaría por completo nuestra forma de trabajar juntos. El problema principal del regulador, su dolencia mortal,
Era un desgaste severo en el pivote de la rueda de escape, una reparación delicadísima que implicaba trabajar el acero endurecido, una tarea que ponía a prueba incluso mi propia habilidad después de 60 años de oficio. Le mostré a Leo cómo se utilizaba el torno de relojero, cómo la herramienta de bruñir debía deslizarse sobre el metal con la presión justa para devolverle su forma cilíndrica perfecta, sin alterar su diámetro ni una micra. Era una danza de fuerza y delicadeza, una habilidad que no se aprende en los libros ni en los tutoriales de Internet, sino que se hereda a través del tacto, la repetición incansable y la sabiduría contenida en la memoria muscular de mis manos, un legado transmitido de maestro a aprendiz a lo largo de siglos, con el pivote ya reparado y bruñido hasta devolverle su gloria original. Nos adentramos en el corazón más intrincado del regulador, el mecanismo de la sonería. Se trata de un laberinto de rastrillos, palancas, martillos y ruedas contadoras que deben ser ensamblados en una secuencia tan precisa como una coreografía de ballet para que las campanadas suenen a la hora correcta y con el número de golpes adecuado. Aquí es donde la mayoría de los aprendices se pierden, en este denso bosque de metal, donde cada pieza depende de todas las demás con una lógica implacable. Desplegué sobre la mesa de trabajo los viejos diagramas técnicos, amarillentos y frágiles por el paso del tiempo, y comencé a explicarle a Leo el propósito de cada componente, paso a paso, con la misma paciencia con la que mi maestro me lo explicó a mí hace ya más de 60 años, esperando que la semilla del entendimiento germinara en su mente. Leo escuchaba con una atención que ya no me sorprendía, pero su método para asimilar el conocimiento era radicalmente diferente al mío. Mientras yo me basaba en la memoria visual y la intuición táctil desarrollada durante décadas, él necesitaba desentrañar la lógica subyacente, el porqué de cada conexión, la relación de causa y efecto que gobernaba cada movimiento del mecanismo. Su mente, entrenada en la resolución de problemas de los videojuegos y la estructura de la programación, buscaba algoritmos y secuencias lógicas en un artefacto del siglo XIX. Un día, mientras sostenía una palanca de disparo, me dijo algo que me dejó completamente perplejo. Entonces, esto funciona como una declaración if-then. Si esta rueda gira hasta este punto, entonces libera esta otra pieza. Era una revelación. Él no estaba memorizando, estaba traduciendo mi mundo al suyo, y de repente mi oficio ancestral tenía un nuevo lenguaje. Fue precisamente esa nueva perspectiva la que nos ayudó a enfrentarnos a nuestro segundo gran desafío. Una vez montada, la sonería funcionaba, pero se desincronizaba misteriosamente al cabo de unas pocas horas. A veces daba una campanada de más, otras de menos. Era un fallo sutil, un fantasma en la máquina que nos estaba volviendo locos. Pasamos 2 días enteros montando y desmontando esa sección, revisando cada engranaje, cada leva, cada muelle. Mi frustración crecía con cada intento. Fallido. Me sentía viejo, con la vista cansada y la paciencia al límite. En un momento de debilidad, mientras el sol de la tarde teñía de naranja el polvo del taller, confesé en voz alta: quizás ya no sirvo para esto, Leo. Quizás mis manos ya no tienen la precisión de antes. Era la primera vez que verbalizaba el miedo que me atenazaba desde que Marta se fue. El miedo a la obsolescencia. Leo, en lugar de contagiarse de mi desánimo, hizo algo inesperado. Se sentó frente a todas las piezas desordenadas sobre la mesa y se quedó mirándolas en silencio durante casi 1 hora. No las tocó, simplemente observaba, mientras consultaba de vez en cuando las fotografías de alta resolución que había tomado con su móvil durante el desmontaje. Acercaba la imagen en la pantalla,
La ampliaba hasta ver los detalles más ínfimos. La comparaba con los diagramas técnicos extendidos a su lado. Yo observaba su increíble concentración, la forma en que su ceño se fruncía, reconociendo en él la misma expresión que yo ponía cuando me enfrentaba a un problema que parecía insoluble. De repente, sin previo aviso, levantó la vista de la pantalla, sus ojos brillando con una nueva certeza. «Abuelo, creo que lo tengo. Mira esto». Me acerqué con escepticismo y me mostró una foto increíblemente ampliada de la leva principal del sistema contador. ¿Ves esta pequeña muesca aquí, en el borde? Es casi invisible a simple vista, pero al ampliar la imagen se ve un brillo anómalo, como si el metal estuviera ligeramente deformado. Creo que el diente de la palanca se engancha ahí de forma intermitente, provocando el error. Acercamos la pieza real a mi lupa más potente y efectivamente allí estaba. Una minúscula abolladura, producto de un golpe antiguo o del desgaste de décadas, que alteraba el ciclo del mecanismo de forma sutil pero fatal. Me quedé sin palabras. Mi vista, incluso con la mejor de mis lupas, no lo había detectado. Su tecnología, esa que yo tanto había despreciado por considerarla una distracción, nos había mostrado el camino. Fue un momento de profunda y necesaria humildad para mí. Ese día, la dinámica en el taller cambió para siempre y sin retorno. Dejé de ser únicamente el maestro para convertirme también, con orgullo, en su alumno. Empecé a preguntarle a Leo su opinión antes de tomar una decisión, a valorar su perspectiva digital, a pedirle que fotografiara una pieza desde un ángulo concreto para analizarla juntos en la pantalla de su móvil. Él, por su parte, valorado, al sentirse, empezó a confiar mucho más en su propio juicio, a proponer soluciones atrevidas en lugar de esperar siempre mis instrucciones. Nos convertimos en un equipo, una extraña pero increíblemente eficaz simbiosis entre la artesanía del siglo XIX y la tecnología del siglo XXI. El abismo generacional que nos separaba no se había cerrado, sino que habíamos construido un puente sólido sobre él, hecho con los materiales de la paciencia, el respeto mutuo y un puñado de engranajes de latón. A medida que avanzábamos en el ensamblaje final, nuestro trabajo se volvió más fluido, casi una danza silenciosa y coreografiada. Yo manejaba las herramientas con la destreza que solo pueden dar los años, mientras él actuaba como mis ojos de águila, verificando cada ajuste con la precisión de su cámara digital o iluminando un rincón oscuro con la linterna del teléfono. Nuestros diálogos se llenaron de un nuevo lenguaje, una fascinante mezcla de términos relojeros ancestrales y analogías tecnológicas modernas. Hablábamos de resetear la secuencia de las campanadas, de debuguear el tren de engranajes o de encontrar un bug en el sistema de escape. Era nuestro propio idioma secreto, forjado en el corazón de un viejo reloj de péndulo y que solo nosotros dos en todo el mundo podíamos entender y apreciar. El montaje final del mecanismo fue un momento casi sagrado. Cada pieza, limpia, reparada y engrasada, volvía a su lugar como un viejo amigo que regresa a casa después de un largo viaje. Ya no necesitaba mis instrucciones para cada paso. A menudo anticipaba mis movimientos, me pasaba la herramienta correcta antes de que yo tuviera tiempo de pedirla, o señalaba un posible punto de fricción antes de que se convirtiera en un verdadero problema para nosotros. Observaba sus manos, que al principio eran torpes y temblorosas, y que ahora se movían con una seguridad y una precisión que me llenaban de una oleada de orgullo tan intensa que casi me hacía perder el aliento. Estaba presenciando en directo, en tiempo real, la transmisión de un legado, la supervivencia de mi pequeño mundo a través de la persona que más quería. Una tarde, mientras ajustábamos la delicada suspensión del péndulo,
un trabajo que requiere un silencio y una concentración absolutos, Leo me hizo una pregunta que me desarmó por completo. «Abuelo», dijo en voz muy baja, sin apartar la vista de la fina lámina de acero, «¿alguna vez te has sentido como uno de estos relojes? Roto por dentro, parado, esperando en silencio a que alguien venga y te arregle». Lo miré, sorprendido por su increíble perspicacia y su sensibilidad. Y por primera vez en mucho tiempo, fui completamente sincero con él y conmigo mismo. «Todos los días, Leo, desde que se fue tu abuela, me he sentido como un reloj al que le falta la pieza más importante. Pero tú...» Hice una pausa, buscando las palabras correctas. «Tú has venido aquí y, sin darte cuenta, has empezado a darme cuerda de nuevo». El trabajo en la caja de roble que Leo había asumido como su proyecto personal fue la prueba definitiva de su transformación. Al principio la lijó y la trató como una tarea más. Pero después de nuestra conversación sobre sus abuelos y la historia del reloj, su actitud cambió. Se dedicó a ella con una paciencia y una meticulosidad que yo no creía que poseyera. Había tratado la madera con el mismo respeto reverencial con el que yo trataba el metal. Había entendido la lección más importante de todas, que el alma de un objeto no reside únicamente en su función, sino en la suma de todas sus partes, en la historia que cuenta y en el amor con el que fue creado, y sobre todo, con el que es cuidado. El regulador estaba casi listo para volver a la vida, y no solo como máquina, sino como guardián de nuestra memoria. El mecanismo estaba cargado, pero el péndulo seguía inmóvil, expectante. Y ahora, el toque final, le susurré a Leo, la emoción haciendo temblar ligeramente mi voz. El primer impulso es el más importante, el que lo decide todo. Es como el primer aliento de un recién nacido, ¿entiendes? Le expliqué con sumo cuidado que un empuje demasiado débil no sería suficiente para que el áncora engranara con la rueda de escape y comenzara el ciclo, mientras que uno demasiado fuerte podría dañar la delicada lámina de la suspensión, una pieza casi irreemplazable. Era un acto de puro equilibrio, de una intuición cultivada durante décadas de práctica. Tienes que sentirlo, chaval. No pienses, solo siente el peso exacto que el péndulo te pide para despertar de su letargo. Me aparté deliberadamente, cediéndole todo el espacio y el protagonismo. Era su momento. Ya no era mi aprendiz, era un relojero a punto de dar vida a su primera gran obra maestra. Leo se quedó mirando fijamente el péndulo durante un largo minuto, en un silencio casi reverencial. Vi cómo su respiración se acompasaba con una calma que me sorprendió, cómo cerraba los ojos por un instante, buscando ese centro de concentración que tanto le había costado encontrar. Luego, con una delicadeza que me recordó a las manos de un cirujano o de un artista, extendió su dedo índice y le dio un empujón casi imperceptible a la pesada lenteja de latón. El péndulo comenzó su lento, solemne y majestuoso baile, de un lado a otro, en un silencio casi absoluto que nos envolvía. Ambos contuvimos la respiración esperando el veredicto del metal, y entonces lo oímos. Un tic nítido y cristalino, seguido de un tac, igualmente perfecto y simétrico. El corazón del gran regulador, después de una década de silencio, había empezado a latir con una fuerza renovada. Aquel sonido prístino llenó el taller, un pulso rítmico, grave y constante, que no competía con el de los demás relojes, sino que parecía dirigirlos a todos, como un director de orquesta que retoma la batuta. Era un sonido con una resonancia propia, más profunda y solemne que cualquier otro. Era un sonido que yo no había oído en más de 10 años, y al escucharlo de nuevo, sentí como si una parte de mi propia alma, dormida durante mucho tiempo, despertara de golpe.
Se me llenaron los ojos de lágrimas y tuve que darme la vuelta, fingiendo ajustar algo en la mesa de trabajo para que Leo no me viera en ese estado de fragilidad. Él, sin embargo, no apartaba la vista del péndulo, completamente hipnotizado por el movimiento que él mismo, con sus propias manos, había iniciado. En su rostro había una expresión de asombro puro, la de alguien que acaba de ser testigo de un pequeño milagro. Pero la prueba definitiva, la que separa a los aficionados de los verdaderos artesanos, aún no había llegado. Con sumo cuidado, ajustamos las agujas a las 3 menos un minuto. Esperamos en un silencio denso, mientras el minutero avanzaba con una lentitud exasperante hacia las 12. El taller parecía un santuario en ese momento. El tic-tac del regulador era el único sermón que se escuchaba. Cuando la aguja por fin llegó a su cenit, el mecanismo de la sonería se activó con un suave zumbido preparatorio, un carraspeo metálico antes de cantar. Y entonces sonaron 3 campanadas graves, profundas, increíblemente resonantes, que vibraron en el aire, en la madera del suelo y en nuestros propios pechos. El sonido era perfecto, limpio, exactamente como lo guardaba en el cofre de mi memoria. El reloj no solo vivía de nuevo, también cantaba su canción olvidada. Leo soltó un grito ahogado, una mezcla de sorpresa y pura alegría, y sin previo aviso, me abrazó con una fuerza que casi me deja sin aire, una energía juvenil que me revitalizó. «Lo hemos conseguido, abuelo. Funciona a la perfección», exclamó con la voz rota por la emoción. Reí con él, devolviéndole el abrazo con todas mis fuerzas, sintiendo el triunfo compartido como una corriente eléctrica entre nosotros. En ese instante no éramos un anciano y su nieto, separados por 60 años de vivencias. Éramos un equipo, 2 artesanos celebrando su creación. Habíamos vencido al tiempo, a pintos la herrumbre y al olvido. Habíamos tomado un pedazo de historia familiar que estaba muerto y le habíamos devuelto el alma. Y en el proceso habíamos forjado algo nuevo e indestructible entre nosotros dos. Fue entonces, en mitad de esa euforia compartida, cuando ocurrió la verdadera revelación, el giro que lo cambió todo. Mientras yo seguía extasiado escuchando las campanadas, Leo sacó su móvil. Mi primer impulso fue de fastidio, pero él no estaba distraído. Abrió una aplicación y colocó el teléfono junto al mecanismo. «Espera, abuelo, ahora viene lo bueno, hay que regularlo». En la pantalla apareció un gráfico con 2 líneas de audio paralelas. «Esto mide el bit error», me explicó. «La diferencia en milisegundos entre el tic y el tac. Tu oído es increíble, pero esto es matemáticamente perfecto». Vi en la pantalla una minúscula asimetría, un desequilibrio de apenas 3 milisegundos que a mí me habría costado días de escucha paciente detectar. Y su aparato lo había diagnosticado en apenas 10 segundos. Me quedé absolutamente paralizado. Durante toda mi vida, la regulación había sido un arte oscuro, un proceso de semanas basado en la intuición, en escuchar el latido del reloj mientras dormía, en hacer marcas de tiza y esperar ciclos de 24 horas para comprobar el resultado. Y ahora, este chico, con su aparato del demonio, me estaba mostrando el alma del mecanismo en una pantalla, traduciendo su lenguaje arcano a datos fríos y precisos. Según esto, continuó con total naturalidad, tenemos que girar el tornillo de la horquilla del áncora un 16avo de vuelta en sentido antihorario. Me dio una instrucción tan precisa y contraintuitiva que se oponía a 60 años de mi experiencia. Mi maestro Damián jamás habría aprobado algo así. Por un instante, el orgullo del viejo artesano luchó dentro de mí, queriendo rechazar aquella intrusión de la modernidad. Pero entonces miré sus ojos, brillantes de inteligencia y seguridad, y recordé cómo su cámara había encontrado la muesca que mi lupa no vio. Con un nudo en la garganta, asentí.
De acuerdo, maestro Leo, guía mi mano. Bajo su dirección realicé el ajuste infinitesimal. Vimos en la pantalla cómo las dos líneas del gráfico se alineaban hasta convertirse en una sola perfecta y simétrica. El desequilibrio había desaparecido. En ese momento lo comprendí con una claridad que me golpeó como un rayo. No le estaba enseñando mi oficio para que lo repitiera, sino para que lo hiciera evolucionar. El legado no era un objeto frágil que se pasa de mano en mano sin cambiar, sino una semilla que se planta en tierra nueva para que crezca de formas inesperadas y maravillosas. Él no estaba destruyendo mi mundo, lo estaba salvando de la extinción. Unas semanas más tarde, entró por la puerta una clienta con un pequeño reloj de señora, una pieza de platino y diamantes de los años 20 que había pertenecido a su abuela. Su mecanismo era un laberinto en miniatura, un prodigio de la micromecánica que no había funcionado en medio siglo. Era el tipo de desafío que, en mis buenos tiempos, me habría mantenido despierto durante noches, una sinfonía de piezas diminutas que exigía la máxima concentración. Lo examiné bajo la lupa y sentí la tentación de reclamarlo para mí, de sumergirme una última vez en un reto de esa magnitud. Pero entonces miré a Leo, que observaba la pieza con un respeto casi reverencial, y supe lo que tenía que hacer. Di un paso atrás. Me senté en mi viejo taburete en un rincón del taller y le dije con la voz más serena que pude encontrar: «Es todo tuyo, chaval, desde el diagnóstico hasta la entrega. Yo solo miraré». Observé desde la distancia, convertido en un espectador silencioso en mi propio santuario. Leo no se precipitó. Dedicó la primera tarde entera a la observación y al diagnóstico, aplicando nuestro nuevo método híbrido. Con mi vieja lupa en el ojo, examinaba cada componente, pero al mismo tiempo utilizaba la macro de su móvil para fotografiar el mecanismo desde ángulos imposibles, creando un mapa digital de alta resolución. Lo vi consultar foros internacionales de relojeros en su tableta, comparando el mecanismo con otros modelos similares, buscando información sobre sus dolencias más comunes. No era mi método, basado en la intuición y la experiencia acumulada, sino un enfoque metódico, casi científico, que combinaba la tradición con el acceso ilimitado a la información. Estaba presenciando el nacimiento de un nuevo tipo de artesano, uno que honraba el pasado sin tenerle miedo a las herramientas del futuro. Los días siguientes fueron un recital de competencia y seguridad que me dejó sin aliento. Sus manos, que meses atrás temblaban al sujetar una pinza, se movían ahora con una economía de gestos y una precisión que yo tardé años en adquirir. Desmontó el diminuto mecanismo con una paciencia infinita, catalogando cada tornillo, del tamaño de una mota de polvo, en un pequeño organizador de plástico. Descubrió Causa del fallo, un pivote roto en la rueda del segundero, una reparación que exigía una habilidad casi sobrehumana. Sin dudarlo, preparó el torno, eligió la herramienta de corte adecuada y con una concentración absoluta fabricó un nuevo pivote de la nada, una pieza de acero tan fina como un cabello. Y yo, desde mi rincón, sentía cómo el orgullo me inundaba, una cálida marea de paz que disolvía todos mis miedos sobre el futuro. Hubo un momento, durante el reensamblaje del delicado sistema de cuerda, en que se topó con un obstáculo. Una pequeña palanca no encajaba en su sitio, se resistía. Vi la frustración asomar a su rostro, la misma que casi le hizo abandonar con el viejo despertador. Mi instinto primario fue levantarme, ir hacia él y señalarle el error. Mis manos picaban por intervenir, por guiarle, pero me contuve, me mordí la lengua y me anclé a mi asiento, obligándome a confiar en el proceso, a confiar en él. Leo respiró hondo, se apartó de la mesa de trabajo, cerró los ojos
Un instante y, en lugar de forzar la pieza, volvió a sus fotografías. Amplió la imagen, estudió la secuencia y se dio cuenta de que había intentado colocarla en el orden incorrecto. Corrigió su error y la pieza encajó con un suave clic. Había superado la prueba solo. El momento final fue casi una ceremonia privada. Con el mecanismo completamente montado, lo colocó con sumo cuidado de nuevo en su caja de platino. Le dio cuerda con una delicadeza exquisita y con el mismo gesto que yo le había enseñado, le dio el primer impulso al volante. El minúsculo corazón del reloj comenzó a latir de inmediato, con un tic-tac agudo y vivaz. El sonido de la vida regresando a un objeto que había estado en silencio durante más de 50 años. Leo levantó la vista y me miró. No había euforia en su rostro, sino una calma profunda, la serena satisfacción del creador que contempla su obra terminada. Asentí lentamente, con los ojos húmedos. No necesitaba decir nada. En ese instante, el círculo se había completado. El conocimiento no solo se había transmitido, se había arraigado en tierra fértil y ya estaba dando sus propios frutos. Me levanté de mi taburete y puse una mano en su hombro. El taller ya no se sentía silencioso y vacío como después de la partida de Marta. Estaba lleno de un nuevo propósito, del sonido rítmico, de un legado que continuaba, que evolucionaba. Ya no era solo mi taller, ahora era nuestro. Le había enseñado el arte de reparar el tiempo, pero él me había enseñado algo, mucho más valioso, que el verdadero legado no consiste en preservar las cenizas, sino en mantener vivo el fuego, pasándolo a una nueva generación para que brille con más fuerza y de formas que nunca habríamos imaginado. Aquella tarde, mientras el sol se ponía tiñendo de oro el polvo del aire, di gracias por haber vivido lo suficiente para ver esto. Comparte si alguna vez has transmitido o recibido un legado tan valioso como el tiempo mismo.